Información nacional. Tras 12 años del asesinato del general Jorge Gabela, se pudo conocer el móvil y los posibles autores intelectuales, según informe del perito Roberto Mesa. Samantha. Sí, Andrea, la comisión pide además a la Fiscalía que investigue la desaparición del informe en el gobierno del expresidente Rafael Correa. El informe que desapareció hace 10 años fue reconstruido y el perito Roberto Mesa entregó 6 copias. Una de ellas la recibió la viuda del general Jorge Gabela, Patricia Ochoa, por parte de la comisión creada por el Ejecutivo para este caso. El informe tiene 73 páginas y en ellas el perito determina 2 generales que, de acuerdo a su investigación, habrían tenido motivaciones para el asesinato de Jorge Gabela. Lo ubicamos como posible autor intelectual, al general Alonso Espinosa y como segundo al general Rodrigo Borges. Ambos tuvieron relación con el contrato de compra de los helicópteros Drup que denunció Jorge Gabela por irregularidades. El perito mencionó entre las pruebas de sus señalamientos documentos remitidos por el general Alonso Espinosa sobre la compra de las aeronaves y un video en el que el general Borges presuntamente amenaza al oficial en una comparecencia en la asamblea. Motivos como para sacar del medio o para silenciar al general Gabela, que estaba terminando de alguna manera con un gran negocio económico. El informe confirma que Gabela sí se reunió con el expresidente Rafael Correa y le denunció las irregularidades sobre los helicópteros Drup. Pero no solo él sabía de los problemas en el contrato, según el perito. Mencionó, entre otros, a los exministros de Defensa. En todo momento, el vicepresidente, en ese momento, Lenín Moreno, estuvo al tanto de todo lo que pasaba dentro de los diferentes procesos de contratación. Pero además, develó que el autor material, alias Francis, quien según los datos oficiales estaba muerto, tenía 2 identidades y una de ellas incluso votó en las elecciones de 2021. Estamos con esa duda de que si se encuentra o no efectivamente muerto. La esposa del general Gabela, Patricia Ochoa, escuchó conmovida la información, aunque dice que no le sorprendió. Yo viví toda esta persecución, viví la crueldad del asesinato, cómo quisieron tapar a los autores intelectuales del asesinato. La comisión que impulsó la reconstrucción de este tercer informe resaltó que la Fiscalía será quien confirme las conclusiones del documento, entre ellas los nombres de los presuntos autores intelectuales del asesinato. Y no solo eso. Que investigue la desaparición de este informe que ahora se está entregando reconstruido. Y eso no puede dejarse pasar. El perito Mesa permanecerá en el país para responder a las observaciones que tanto Patricia Ochoa como la Defensoría del Pueblo tengan sobre el informe. Revelador lo señalado por el perito Roberto Mesa en el caso Gabela. Carlos Rojas está listo ya para las entrevistas de hoy en Contacto Directo. Y también en los estudios de la capital, el abogado de la familia Gabela Ochoa, Ramiro Román. Carlos, ¿qué viene ahora? ¿Qué hará la familia Gabela una vez entregado este informe? Fernando, Samantha, precisamente para ahondar en el tema, le damos la bienvenida al doctor Ramiro Román. Buenos días, abogado. Muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Bien, doctor, gracias. ¿Usted está satisfecho por cómo el perito Mesa reconstruyó el tercer producto del caso Gabela, extraviado por las autoridades gubernamentales de hace 10 años? Bueno, realmente lo que tenemos en el tercer informe son varios frentes. El primer frente trata de autores materiales, autores intelectuales, pero dentro de esto topa la Junta de Defensa Nacional. También se da alternativas a vendedores de armas y termina en una parte que es muy importante, que la ejecución extrajudicial es algo que se está investigando en la Fiscalía, pero esto llega a un crimen de Estado que realmente nos parece de suma importancia en lo que se plantea. Es decir, la revelación del contenido de este tercer producto no solo se refiere a confirmar que el general Gabela fue asesinado, sino que también hubo negociaciones conexas, como usted dice, tráfico de armas, y que todo esto configura una ejecución extrajudicial. Sí, estamos hablando realmente de cosas muy importantes en la lucha de derechos humanos. Mire, 4 años pasaron para que la Fiscalía asuma justamente esta posición.
dejemos de hablar de delito común y que sigan diciendo mucha gente y muchos interesados en que llegue la impunidad del caso de que no se tiene que resolver sobre los helicópteros DRUV. Uno de los medios por los que asesinan y ejecutan al general Jorge Gabela es justamente los helicópteros DRUV. Ahora vemos que un juez de la Corte Nacional, que creo que tendrá poco tiempo de estar en la Corte Nacional, porque nuestra justicia en el Ecuador no puede estar representada por personas que lleguen a la impunidad las cosas. Es terrible. Doctor, ¿qué debería hacer la Fiscalía ya con todo este material? Bien, este momento tiene que darse un procedimiento, porque justamente la Corte Constitucional fue la que dispuso todo lo que estamos viendo, que se conforme una comisión, eso dispuso a la Presidencia de la República y la conformación de esta comisión llevó a un contacto con el perito Roberto Mesa. Pero una vez entregado ya públicamente, como ha ordenado la Corte, tiene que devolverse de la Presidencia a la Fiscalía General. Yo tengo entendido que la Corte Constitucional estará en un momento determinado también para recibir toda la información respectiva y poder tomar decisiones constitucionales sobre lo que realmente es. Pero la Fiscalía tiene que reabrir el caso, reajustar el caso que tenía abierto. ¿Qué va a pasar con los generales Borges y Espinosa en este caso? Mire, en este momento tenemos una invitación al perito Roberto Mesa por parte de la Fiscalía. El día 14 de julio, justamente en horas de la mañana, tendrá que el perito Mesa estar en la Fiscalía ampliando su versión. Eso es lo que ha dispuesto la Fiscalía en este momento. O sea, empieza a trabajar rápido la Fiscalía. Sí, veo que hay esa parte. ¿Y cuán grave o cuán revelador es que la persona que hizo los disparos a lo mejor resulte que sigue viva? ¿Qué hipótesis les permite a ustedes como abogados de la familia tejer, doctor? Bueno, me parece importantísimo esta posición de que exista justamente la hipótesis de que quien ejecutó al general Jorge Gabela está viva. Esa es la posición que presentó el perito. Además, estableció que quien estaba en la Junta de Defensa Nacional comenzaba desde el presidente de la República, en aquel entonces, el señor Rafael Correa Delgado, y delegando al vicepresidente, al señor Lenín Moreno. O sea, para ir rápidamente a la parte política, el hecho de que este presunto asesino siga vivo significa que el Estado, el gobierno, la FAE, no sé, encubrieron su identidad para que siguiera vivo. ¿Esa podría ser una hipótesis o ya es cuestión de cómo estos delincuentes se mueven, que se salvan o no, o pueden falsificar sus identidades? Mire, es un delito de Estado. Aquí intervienen muchas instituciones, personas que están en diferentes lugares. Y claro, tenemos Junta de Defensa Nacional, tenemos dentro de esto vendedores de armas, tenemos de esto la FAE, que en su momento de aspecto precontractual y contractual de los helicópteros DRUV intervino. Después caen los helicópteros, mueren personas, quedan heridos, personas toda su vida con lesiones permanentes y todavía no se investigan esas cosas. Es decir, aquí hay un frente muy amplio. Tenemos la Comisión Interinstitucional, que también fue conformada por el expresidente Rafael Correa. Ya, pero precisamente, doctor, hace 10 años la entonces ministra de Justicia, Lady Zúñiga, dijo que el asesinato del general Gabela no estaba relacionado con el escándalo de los DRUV, y así el correísmo ha restado validez a la reconstrucción del informe del perito Mesa. ¿Cuál es su lectura? Porque lo que dice el correísmo es, ya hubo un informe, se pierde, finge amnesia el perito Mesa y ahora lo reconstruye. Entonces, ¿cómo podemos garantizar la credibilidad de ese papel? Vean, definitivamente ahora ya está con firmas el informe públicamente entregado. Todos tenemos conocimiento de lo que ha sucedido. Ya no hay personas que están pretendiendo ocultar información, realmente mutilar los documentos, y eso da mucha importancia. Pero ¿se puede probar que se mutilaron los documentos, sí, como se pretendía señalar en la actuación de Lady Zúñiga? Mire, la investigación nos ha ido dando muchos datos. Usted ve esta parte que hace el perito Mesa, pero esto va sumando una cantidad de cosas que la Fiscalía ha ido investigando y que todo va sumándose. Aquí tenemos verdades. Siempre tenemos que entender que no hay delito común. Este es un delito en derecho humano. Estamos hablando de un caso imprescriptible y algo que pasó a otro nivel.
Ya, pero a ver, es claro que Mesa descarta cualquier autoría intelectual por parte del expresidente Correa en el crimen, pero hay una cadena de omisiones cometidas por ese gobierno al no haber escuchado, primero, las denuncias que hacía Gabela reiteradamente y luego no haber asumido con determinación la investigación sobre su asesinato. ¿Eso podría ser parte de esta nueva investigación? Por supuesto. La Fiscalía tiene que ahora actuar en muchos aspectos, pero no es que ha dejado deslindado al expresidente Rafael Correa del tema. El informe, dice usted. El informe, por obvias razones, plantea justamente en datos términos concretos. jurídicos, ¿cuál es la responsabilidad que el informe estaría dando al gobierno, a Correa, a Moreno, a la Junta de Defensa? Un delito de Estado, que intervienen funcionarios y empleados del Estado en el cometimiento de un hecho de muerte de una persona, de un comandante. Pero el perito Mesa dice que Correa obviamente no es el autor intelectual y eso me parece que está bien que se aclare. No, estamos hablando de aspectos que conocieron a través de la Junta de Defensa Nacional. O sea, omisión y en las cosas de omisión, ahora ya no tenemos encubrimiento, ya tenemos un asunto de participación. La participación, la autoría y participación es tratada de otra manera en el Código Penal. Por ejemplo, la Fiscalía tendría que hacer eso. ¿Nos puede explicar en qué sentido habría omisión de parte del gobierno del presidente Correa en ese sentido? Mire, cuando delega el señor Correa, el señor Moreno, para que vaya a la Junta de Defensa Nacional para la adquisición de los helicópteros DRUF, que eso va a aclarar y aclara mucho más el tema de los DRUF y de que se sobresea a 18 personas por el señor Rivera en la Corte Nacional. ¿Qué es lo que sucede? Que la delegación no le quita responsabilidad a la persona que delega. Ya. Es decir, tiene responsabilidad el que delega y el que recibe la delegación. En este caso, el expresidente y él es vicepresidente. En la intervención que se da dentro del informe. O sea, el hecho de que ya se sabía que había fallas con los helicópteros, de que el general Gabela insistía en que esos helicópteros eran fallidos y que luego todo el proceso se da con su trágica muerte, usted dice el gobierno, el Estado como tal, tenía que haber tenido otro comportamiento frente al caso. Por supuesto. Eso es lo que está determinando este producto. Porque además el general Gabela incluso conversó, y eso lo dijo el perito ayer públicamente. Estuvo en relación directa con el presidente de la República en ese entonces, Rafael Correa Delgado, y le puso en conocimiento lo que pasaba. Y eso es un antecedente importantísimo, porque cuando estaba con vida, el general Jorge Gabela incluso cae el primer helicóptero. Claro. Y eso significa que tenía toda una información y tiene la obligación jurídica un funcionario, un empleado del Estado, de denunciar y de poner en conocimiento de las autoridades los delitos y las cosas que van pasando. Y la Fiscalía tendría que encargarse de ver cuánto falló, cuánto cayó el gobierno de ese entonces para que todo este proceso siguiera y terminara en la muerte del general, en el asesinato. Sí, mire, la Fiscalía General tiene un trabajo importante hasta aquí, pero yo solicito a la señora Fiscal General de la Nación que con este tercer producto que está estableciendo el perito Mesa, realmente tiene una capacidad y una alternativa en la versión de ampliación que tiene que rendir el perito Mesa, tiene como para ampliar todo un campo de investigación. Yo considero que realmente es muy importante todo lo que hemos obtenido y seguiremos obteniendo. Sabíamos esto. Hay que tener en cuenta una cosa. Sabíamos esto. Había una cantidad de efectos que se iban dando en la verdad en el país. Pero anoche, doctor, el expresidente Correa ya le respondió vía Twitter a la señora Patricia Ochoa y al decirle que cuando ella sugiere que el gobierno de Correa tapó la verdad sobre este caso, Correa le responde y le dice que le está difamando. ¿Cómo entender este cruce de palabras y también tratar de interpretar la posición del expresidente frente a un tema que él dice, bueno, el perito Mesa ha señalado que yo no soy un autor intelectual? Mire, la autoría intelectual tenemos que irla tratando ya dentro de la investigación de la Fiscalía General. Pero lo que yo sí quiero dejar claro es que el señor Correa debe dejar de retuitear, debe venir al país a entregarse a la justicia por el caso Sobornos, porque en eso está juzgado, y enfrentar aquí en el Ecuador, dando la cara y hablando la verdad. Porque él es el que habló con el general Jorge Gabela cuando estaba en vida el general. Y el general le dijo, no compre los helicópteros DRUF, esto es muy peligroso para la Fuerza Aérea. Ahora,
ayer Arturo Moscoso señala que otro tema que se tiene que investigar con mucha fuerza dentro de este caso es la desaparición del tercer informe durante el gobierno de Correa. Y ahí tenemos un primer indicio que es la actuación de Lady Zúñiga, ¿no es cierto? Ella dice, aquí tengo un documento, el caso se debió a, no es por el tema de los DRUP, sino un tema de delincuencia común, querría decir. ¿Eso qué significa ya dentro de esta etapa y de lo que nos plantea Arturo Moscoso como una recomendación? Dentro de las recomendaciones y de todo lo que se va dando, vemos que no hay delito común. La señora Lady Zúñiga es tan responsable como el señor José Serrano. Yo quiero dar algunas alternativas aquí. Mire, el señor Lara, cuando recibe el tercer producto, ya dijo en la Fiscalía, advierte, sí, y ahora no fue a rendir su ampliación de versión. En esta segunda vez. Ahora dice que ya está en elecciones, pero yo creo que un tema político no puede dejar de que asista a la Fiscalía General. Yo le he presentado un escrito diciendo al fiscal general que haga una comparecencia bajo prevenciones legales y con la utilización de la fuerza pública. El hecho de que Lady Zúñiga sea candidata en este momento a la Asamblea también le da a usted alguna suspicacia. Mire, realmente cuando el señor Lenín Lara recibió el tercer producto, renunció a los 3 días del ministerio. ¿Quién se encargó de aquello? Es el señor José Serrano, como encargado. Y después llega la señora Lady Zúñiga. Es decir, aquí hay una cantidad de personas que han ido pasando en el comité interinstitucional, además, que tiene que ver mucho con las posiciones que se van dando en el caso Gabela. Pero quiero dejar claro una cosa. Ser candidatos como el señor, también el de inteligencia, Romero, están de candidatos. El Código de Democracia dice que en el tiempo de las candidaturas están exentos de que se haga alguna situación de índole penal. Yo creo que alguien les ha dicho, les ha asesorado que ahora sean candidatos. Tiene que venir a cumplir las sentencias de coimas y de todo lo que recibió esta señora ex vicepresidenta. Sí. Además, la señora Zúñiga, después de salir del país, yo creo que tiene que responder por todas las cosas que fue diciendo. Y fueron desapareciendo los documentos. Increíble. Donde hay un asesor jurídico de apellido Ochoa, que es el que solicita al perito Mesa anteriormente que desaparezcan 43 hojas. Ahora ya tenemos el tercer informe. Tiene que investigarse todas esas cosas y reconstruir. Ahora, ustedes hablan de que esta ejecución extrajudicial da paso a un crimen de Estado. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ustedes van a ir a instancias internacionales para reclamar la justicia que merece la vida del general Gabela? Nosotros tenemos que agotar recursos internos. Justamente tuve el honor de estar en el caso de los hermanos Restrepo y para el Ecuador hay una decisión clara de agotamiento de recursos internos. ¿Usted está comparando Nosotros con el caso Restrepo? No, es solamente el caso Restrepo, el caso Benavides, el caso Suárez, tantos casos. El Gabela confirma un comportamiento similar frente a una posición que se ha ido dando en el Ecuador. Y los cambios de la Constitución en el 98 y en el 2008 tienen mucho efecto en el artículo 24 y siguientes en el 2008. Pero sí quiero dejar claro que tienen que agotarse recursos internos, pero estaremos en instancias internacionales cuando debamos hacerlo. Bien, doctor Ramiro Román, gracias por estar en contacto directo. Le agradezco.